Muy buenos días, estimados televidentes. Esta mañana, en Punto de Vista, vamos a tratar una gama de temas con el objeto de que la audiencia se pueda entusiasmar también en la participación de cosas que son de su inmediato interés y no solamente el espectro político. Para tal propósito, me he permitido invitar a un gran amigo personal de hace mucho tiempo y actualmente presidente de la Federación de Pequeños y Medianos Empresarios. Me estoy refiriendo al licenciado Carlos Remberto González. Sea muy bienvenido, Carlos. Muchas gracias, doctor, por invitarme a este programa que desde ya le auguro muchos éxitos. Muchas gracias. Porque es un programa diferente, donde se tocan temas políticos, pero también se tocan temas de interés nacional, como es la economía del país, ¿no? A través de la pequeña y mediana empresa. Usted, como un hombre que desde joven se dedicó por esa vocación empresarial, que es increíble, ¿verdad? Mucha gente no conoce esos, voy a decir, inquietudes que usted tuvo de progresar primero y luego de experimentar el contacto con toda una comunidad, porque una de sus empresas tuvo que ver con enmontañarse incluso, ¿verdad? Que era aquella empresa fumigadora. Correcto. Que le permitió desplazarse prácticamente en todo el país, ¿verdad? Pero yo quisiera ir a partir de un punto. Toda motivación empresarial es esencialmente lucrativa, ¿verdad? Correcto. Por lo tanto, esa esencia debe analizarse en un contexto si tiene limitaciones éticas, morales, económicas, porque obviamente la gente trabaja para que ese trabajo produzca un beneficio. Y lógicamente el que es empresario corre más riesgos que aquel que trabaja ya en una empresa o una institución estatal que ya está sus limitantes presupuestarias incluso, ¿verdad? Ya que tocó el tema de impuestos, esta tributación salvadoreña merece una revisión. Hay una serie de impuestos que no se justifican y que dañan la economía del individuo. Uno de ellos es la doble tributación del profesional, por ejemplo. Un abogado, si hace un trabajo, pasa un recibo y ya lleva el 13%. Y cuando le pagan, le quitan el 10%. Quiere decir que el 23% de su esfuerzo va a dar a las arcas de un Estado que lamentablemente en el pasado ha significado el beneficio individual de quienes detentaron diferentes puestos donde dicen aquí no hay, pero pasa lo que hay, ¿verdad? Sí, claro. Bien, entonces, volviendo al punto de partida, ¿cuáles son los rubros o las reglas generales para un pequeño y mediano empresario en su desarrollo, en claro, su entrada al mercado? Va. Para comenzar, doctor, un empresario, prácticamente la genética salvadoreña tiene mucho eso. Aquí en El Salvador casi todos queremos ser empresarios. Eso lo comprobé desde mi juventud. Yo, cuando estábamos estudiando en el instituto, todos decían, yo quiero ser empresario, decían antes de todo el mundo, un 80%. Y después la gente aquí hace un fenómeno al revés. En las capas de clase media para abajo, la gente primero piensa en poner un negocito para ver cómo se desarrolla, pues por las situaciones económicas. Para provincias, sí, ¿verdad? Sí. Los alemanes tienen una metodología, sí, particularmente en la cuestión educativa. Sí, sí. Pero yo me fui a especializar y a ver lo que era la economía de mercado. Las 4 becas me decían, ¿y vas a ir a estudiar lo mismo? Sí, lo mismo.
porque me pareció bien interesante, porque allá en Alemania no nos daban solo teoría, sino que nos llevaban a ver cómo funcionaban los controles y los autocontroles. Pero usted me acaba de hablar, por ejemplo, que en las épocas en que usted se inició empresarialmente... Sí. Era un joven de 18 años. Sí, y por supuesto eso significa que el ambiente, en general, usted se desplazaba de acuerdo a la visión de retribución de lo que usted estaba haciendo. Sí, ahora le voy a decir una cosa. ¿Y usted por qué escogió, por ejemplo, la fumigación, digamos? Sí, es que todo, le voy a contar algo, y aquí, es que todo a mí me ha sido por accidente. ¿Ah, sí? Empecé a trabajar a los 18 años, empresario, me gustaba, pero más que todo porque yo a los 18 años ya tenía hijos, ya estaba casado inclusive. Caramba. Entonces eso me permitió a mí traspasar fronteras, las fronteras normales, que son del aprendizaje. Entonces, un día me encontré con un fulano, yo iba a trabajar en Vidri Panadés, iba a trabajar, ya parece que le he contado la historia. Pero resulta de que en eso me encontré ahí por el Palacio Nacional con un amigo, me dice, fíjate que he comprado una fumigadora, me quiero que nos asociemos. Fíjate que acabo de conseguir empleo, le dije yo, con don Chepe Panadés, de grata recordación, creo. Usted me está haciendo recordar gente realmente que está dentro de mi entorno de aprecio y de particular respeto. Un saludo para Pepito, que dicho sea de paso, es el que creó la idea del colegio Arrupe, que tiene una calidad de enseñanza, porque es un tema que me gustaría que tocáramos, la educación, como le repito, porque eso está como una lija minando la economía de los hogares, ¿verdad? En lugar de ser un incentivo de llegar a las universidades, de buscar una verdadera vocación. Sí, entonces le voy a terminar de contar, doctor. Entonces resulta que como empezó mi carrera como empresario, ya me fui a Guatemala y siempre, puse agroservicios, todos los adornos ahí. Pero yo veía de que llegaban los abogados, ¿ves?, que contrataba yo, y siempre me trataban de poner cosas raras, ¿ves?, que le van a poner una complementaria, el contador igual. Entonces dije, bueno, si estos me están domando, ¿verdad?, entonces voy a estudiar para ser abogado, voy a ser abogado para que no me domen. Y después voy a ser contador para que no me dome el contador, porque el contador también llegaba ahí, ¿verdad?, como lo obligaban a uno a tener contabilidad formal y todo. Es correcto. Entonces voy a estudiar para que no me domen. Así fue como yo soy abogado y como soy contador también, ¿verdad? Perito contador. Sí. Perito contador. Pues ahí me quedé, porque yo normalmente las carreras las estudiaba por la necesidad íntima, para mis necesidades. Sí. Entonces ya después yo me fui desarrollando en los negocios. Yo he tenido negocios de todo, construcción, de todo. Construcción particularmente. Sí, también, construcción. Entiendo que en Guatemala tiene inversiones de la naturaleza. Sí, lo que sucede es que a niveles, a pequeña escala. Sí. A mí siempre me gustó en pequeña escala, porque no me gusta complicarme la vida mucho, porque decía yo, bueno, ¿de qué sirve ganar mucho dinero? Llegar a crear un monstruo cuando yo no voy a tener la capacidad, decía, de manejarla solo, voy a tener que alimentarme de capitales, y a mí nunca me gustó trabajar en sociedad anónima con nadie. Las pensiones, correcto, dentro de la posibilidad del tiempo, ¿verdad? Porque ese tema que usted ha mencionado, de que hay gente que quiere seguir trabajando, pero en el mercado de trabajo en este país, a los 40 años ya usted está obsoleto, ¿verdad? Y es una cosa que además se predica entre la sociedad, ¿verdad? Viene el ruco, no, este viejito. Ya no la pega. Estados Unidos incluso tiene programas para que los expertos retirados sirvan a comunidades latinas particularmente, ¿verdad?, como asesores, como toda esa potencia humana, porque hay de todo, ¿verdad? Hay unos que nacieron viejos, sí, es cierto, y haraganes, y otros que tienen el dinamismo, que la edad no es frontera para nada. Así es. Pero lo que es interesante, porque usted ha tocado otro punto que debo de resaltar, y es el hecho de que el llamado comercio informal. Correcto. Y yo diría que hasta la industria informal, ¿verdad? Sí, correcto. Que va desde las cueterías eventuales hasta las fábricas de capirochos, etcétera. Sí. Estas tienen
una libertad clandestina, digamos, Sí. en el sentido de que nadie sabe quiénes son, no están inventariados más que por sus propios Ampecobal y todo esto que se ayudan mutuamente pues a Claro. ocupar las aceras de la ciudad, porque ya no cabe, esto es evidente, la población ya no cabe prácticamente en este territorio. Esto tiene varias complicaciones, incluso a nivel psicológico, a nivel de salud mental, porque Gracias. lo decía Pavlov, si usted en una misma caja empieza a poner conejos y más, estos conejos que son por naturaleza pacíficos se empiezan a atacar entre sí. Así es. Y eso es algo que usted lo ve diariamente en la Exacto. calle, ¿verdad? Pero bien, ¿y ese comercio informal qué genera dentro de la economía nacional? Es un rubro quizás Importantísimo. paralelo al comercio e industria formal, ¿verdad? Sí, claro. Fíjate que el sector informal existe en todas partes del mundo, en Alemania, en toda, hasta en Europa y todo. Lo que sucede es que allí el sector informal está organizado de una tal manera a través del Estado y a través de las organizaciones empresariales, de que usted va, por ejemplo, a un mercado popular a cualquier país y lo ve Italia, por ejemplo. bien aseado, todo aquello bien organizado, bien respetuoso a la gente. Y ese es el problema, es cultural. El problema aquí en el país es de que ir al centro, por ejemplo, a comprar es un riesgo, ¿no? Primero porque si compra, hay una frase que dice, si compra no mayugue, si no compra no mayugue, algo así, ¿verdad? Si usted llega, por ejemplo... El riesgo es de que lo bajen también, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, el riesgo, entonces, ¿quién circula ahí? La gente que tiene mucha necesidad de circular ahí para comprar barato los cuadernos, la ropa, la fruta, etcétera, etcétera. No todo es más barato en el Sí, centro. exacto. Entonces se cree de que es más barato y a veces no es cierto. A veces es cierto y a veces no es cierto. Entonces, ahí lo que falta es lo que ha faltado es visión de parte del Estado de saber que tiene una responsabilidad sobre ese rubro importante, porque la economía se mueve ahí son millones de dólares que Claro. mueven al día. Ahí, sí. Es más, hay un falso pequeño comercio que está motivado por los grandes comerciantes del centro, Es cierto. que ellos le proveen la mercadería para que en lugar de tenerla adentro Sí. de su, la vendan en la acera. ¿verdad? Exacto, es correcto. Pero usted tiene razón, porque eso les afecta a la larga, Sí. en el sentido, esta gente no tiene seguro social, No, a ver. no tiene ninguna visión de futuro. Las pensiones cubren nada más al 25% de la población, ¿verdad? Sí. Quiere decir que un país que tiene el 75% de perspectivas de ancianidad abandonada es un país mal diseñado. Y hay otro fenómeno ahí, de que a veces los pequeños y medianos empresarios del sector informal, ellos son los dueños de la cosa, pero normalmente la mercadería no es de ellos. Ah, no. Que hay fulanos que viven, que son millonarios inclusive, que tienen 20 fulanos ahí vendiéndole sus productos en el Sí. centro, ¿verdad? Y le llevan, entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Se ahorran impuestos, ¿no? Sí. Para ahorrarse impuestos ponen unos 20 fulanos en el centro. En el sistema crediticio, particularmente de las tarjetas de crédito, este país está catalogado como un país donde domina la usura. Sí. La usura es el enriquecimiento abusivo. Exacto. Esto es, por eso al principio le decía, y en términos generales, ¿cuáles son las conductas éticas de un comerciante? Porque aquí de repente sube la gasolina porque les dio la gana, ¿verdad? Sí, no, y los controles del Estado, por ejemplo, aquí, mire. Pero con una falsedad de imagen apoyada por la publicidad, por supuesto. Es que hay una guerra por allá. De Honduras. Entonces, ni le ha afectado la gasolina ya está comprada internamente, Sí, ya así se es. pagó, ¿verdad? Y le suben el precio. Sí, el Y problema es... esa tolerancia yo creo que es parte de una corrupción, porque no creo que un funcionario que sea correcto va a permitir esos abusos de gratis. Sí, así es, no, eso no es así. Eso Sí. es un compadre hablado. Claro, es una de las cosas que debe estarse depurando precisamente hoy que estamos en un proceso para algunos desagradable porque son parte de la corrupción, ¿verdad? Y para
una gran mayoría, un 98%, ve la dinámica de lo que está haciendo. Es más, ya estamos sintiendo cierta lentitud en propósitos que fueron diseñados de inmediatez en la campaña política, ¿verdad? Como es la destitución de los que han sido mal electos en este país y que han contribuido al daño o al intento de daño superado por toda esa fuerza popular, diría yo, Sí. que ha sido el aval para las acciones del gobierno. Efectivamente, el sector empresarial, antes le voy a decir, era más sano. Antes había más ética. Increíble, ¿verdad? Pero había más ética. La gente decía, voy a dar libras de 16 onzas, pues. Pero normalmente son de 14, yo no sé, pero son 14. Si usted va al supermercado y pesa, no pesa 16 onzas. Si usted va, no todas las gasolineras, pero hay algunas gasolineras que tampoco nos dan cabal. Ah, bueno, eso se ha descubierto varios casos, ¿verdad? Que entonces, usted lleva su galón y resulta que el galón es de 3 botellas, sí, ya no es de 4. Ya no es de 4. Entonces, o de 4 litros, es como el galón. Entonces, todos los defectos hay que corregirlos, definitivamente. Es un proceso. Sí, porque son tan graves, yo pienso que son tan graves, ese comportamiento es tan grave como el que estamos señalando en estos instantes de la corrupción institucional, ¿verdad? Sí. Oficial. No, afuera hay cosas tan graves Así es. como esas, porque es esquilmar a un pueblo. Claro, es que aquí se habla de corrupción de los políticos, que existe. Pero afuera también hay corrupción, hay montada. Pues tremendo. O sea, aparte de que son a veces los promotores de la corrupción interna. Vamos a ver, la gente tiene demasiada conciencia. Este tema se ha discutido tanto en los diversos entrevistas y señalamientos. Claro. Y además juzgamiento. Sí, claro. Juzgamiento, porque mucha de esta gente está procesada y no aparece en ese listado. Es absurdo. Sí, así es. Yo le digo que es la lista Torres, ¿verdad? Entonces no es la lista Engel, porque yo tengo años de estar oyendo, unos 2, 3 años quizás estar oyendo de esa famosa lista que ya viene en las listas y nunca viene en la mentada lista. Y esa lista no es oficial, porque ahora es del Departamento de Estado. Sí, esa no es oficial. Es más, en los Estados Unidos nosotros los latinos siempre, y más que todo en Centroamérica, confundimos. Sale un senador cualquiera, una congresista cualquiera, un congresista cualquiera, a decir cualquier cosa. Los Estados Unidos dicen, mentira, sí. Eso no es así. Bueno, eso es pero, a lo que me refería hace un momento, cuando digo yo de que hay periódicos en este país que verdaderamente son adversarios del pueblo salvadoreño, de los intereses del pueblo salvadoreño. Hay que decirlo. Así es. Ya sale dice, los Estados Unidos critican y van a presionar al gobierno por tal y tal cosa, por lo que dijo un senador o por lo que dijo una congresista. Eso no es así, porque hasta hoy yo no he visto voz oficial del Departamento de Estado. He visto a unos congresistas, a unos senadores hablar en bien, y he oído también a algunos más pocos hablar en mal de este gobierno. Pero por supuesto se les nota cuando hablan de este gobierno de que tienen una agenda orquestada, y ya sabemos por quiénes en Estados Unidos también, ¿verdad? Usted, como uno de los políticos más trascendentales que ha habido en este país dentro del concepto de la decencia y de la corrección, que me consta. Sí, gracias. Me atrevería a preguntarle, en su visión, ¿qué significa toda esta reacción de Estados Unidos, llamémosle así, o del presidente Biden, ¿verdad? O Vidal, como le dice Orlando de Sola? Este señor no se ha manifestado él directamente, pero la orquesta de los que consideran que El Salvador es el trasero, no el patio, es el trasero de Estados Unidos, y por lo tanto aquí viene a dar toda la reserva de lo que ellos pudieran tener. Hoy se sienten indignados porque El Salvador ha firmado un acuerdo con China de asistencia y una donación, y se atreven a decir incluso que El Salvador ha perdido parte de su soberanía, como que un crédito significa, ¿verdad? Sí. Bueno, en el concepto de ellos sí, quizás por eso estábamos siempre
sometidos a no pensar en la soberanía por tanto que le debemos a otras naciones que nos han controlado siempre, ¿verdad? No creo que Biden vaya a decir inclusive nada sobre este aspecto. Primero porque es tan mínimo el problema salvadoreño con relación, imagínense, la destitución legítima, constitucional que se hizo de 5 fulanos que son empleados de confianza del pueblo, que el pueblo les perdió la confianza y dijo, miren, quiten a eso. Entonces, y quieren exigir un debido proceso cuando no lo están procesando. Simplemente el pueblo dijo, miren, eso no nos sirve, fíjense que les dimos oportunidad, quítenlo. Entonces, a quien los ha quitado es el pueblo, no son los diputados, no es el presidente, no. Es el pueblo el que los ha quitado porque ya no les tiene confianza. No, nunca les tuvo. Es que como que... Seguro, no Si se inauguraron tomando resoluciones, sí, así es, con el objetivo de pues entorpecer un plan de salud. Pues sí. Esto lo captó la gente de entrada y esa es la razón. ¿Y sabe? Todavía no lo entiende, ¿verdad? Sí, no, ¿sabe por qué? Lo que sucede es que aquí están acostumbrados a estar 15 años, 20 años, 30 años de diputados en un caso, o de funcionarios que andan merodeando por ahí, salen de diputados, les dan una plaza de asesor, después se trasladan para allá. Total que sí, es un modus vivendi. Entonces, en ese concepto de perpetuidad, no comprenden ellos y perdieron la noción de quién era su patrón. Sí. No sabían que el patrón es el pueblo el que paga los impuestos y que de eso viven. Y empezaron ellos a codearse. Yo como conozco bien el ambiente político, tan es así de que yo conocía diputados, de que decían, no vas a ir hoy al meeting de tu pueblo, no vas a ir a atender a tu pueblo, no porque tengo un desayuno con don fulanito de tal, pero mira, don fulanito de tal no te puso ahí, lo que te puso allá donde te están llamando, donde te has comprometido para ir y estás en campaña, vas a perder. Cabal perdió, porque él es un señor humilde, sí. Y así pasa con todo, un señor muy humilde que después llega, los van allí, bueno, eso. los alimentan, les soban el lomo, les dan alguna tontera y ellos ya se van acomodando y ya se creen que son de la highlight, como decimos aquí. Entonces, me explico, sí, no, y se olvidan y se olvidan de su pueblo, su patrón, pues quien los eligió. Entonces, ahora hay un detalle que le quisiera resaltar. Según la enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos puede destituir a un juez sin el debido proceso. Así es. Y además enviarlo a la cárcel por acciones que él valore que son contrarias a la misión que se le entrega. Exacto. Entonces yo me pregunto, si tienen esa facultad, ¿sí? ¿Cómo es que se asombran de aquí que un pueblo que llevaba en sí una decisión que se la transmitió a sus representantes, si estamos impacientes de que esto continúe, pues? Sí, así es. ¿Verdad? Pero ese es un pretexto que han tomado. Y el fiscal, pues, que lo elige todavía el país, el fiscal, el presidente lo quita. Posible que se hayan acumulado 7 años para poder realizar, por ejemplo, una extradición. Sí. Esto es imposible. Inaudito. Que también, desde mi punto de vista, me desagrada la forma casi protocolaria, escandalosa, ¿verdad?, con participación de ministros para recibir a una persona supuestamente delincuente. Esto no va, ¿verdad? Sí, eso como pero es parte del escarnio que se acostumbra en este país a hacer con un procesado. Y eso debe de rechazarse, ¿verdad? Si es que vamos a respetar los principios de inocencia de quien sea. Pero eso no tiene negociación. Sí. Fíjese que hay unos compañeros, abogados, vaya llamarme, colegas, que se queman las vestiduras hablando del debido proceso. Entonces, yo discutiendo hace poquito con 2 abogados, amigos míos, les digo, mira, ¿y vos cuál debido proceso te referís? De explicarme. Es que, mira, me dice, el debido proceso ahí está literalmente escrito en el artículo tal. Mira, le digo, ¿te das cuenta de qué momento estamos viviendo? Estamos viviendo un momento de cambios. Y gracias a Dios le dio una revolución pacífica y democrática en este país. ¿A dónde has visto? Y sin embargo, aquí le digo, sin pandemia y sin revolución y sin nada, ¿cuándo se ha respetado el debido proceso en lo penal, en lo administrativo, en cualquier rama?
No Bueno, hay yo que, no no hay yo que decirme, no hay yo que decirme. Si todos los que han nombrado en la Corte Suprema de Justicia, a los 15, siempre ha sido de una manera ilegal Sí. e inconstitucional, Bueno, siempre. eso me lleva a remarcar. Y a los diputados también. Me lleva a remarcar, Humberto, esto, mire. Supuestamente se le van a presentar listados de un evento Sí. espurio y nulo Sí, a así la es. Asamblea, ¿verdad? Comenzando Porque por ahí. la FEDAES Sí. no está inscrita legalmente en la Sí, en el registro de organizaciones no gubernamentales. lucrativas, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, todos los actos que con premeditación realizaron con el objeto de que la asamblea que se fuera, lo que pasa es que es un nulos. cohete soplado, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, es necesario insistir junto con las diversas asociaciones de abogados Sí, claro. que hemos impugnado esos actos, ¿verdad? Es necesario insistirle a la Asamblea Legislativa que no vaya a aceptar como válidas esos listados que le presentan, porque están elaborados bajo conceptos de nulidad y de ínfima participación del gremio de abogados. Esto en cuanto a FEDAE. Y el Consejo de la Judicatura también, Sí. yo señalo que hay un perfil ahí de escogitación de personas Sí. para que sean las que iban a ser beneficiadas con su nombramiento. Esto es evidente. Sí, no, y siempre ha sido así. Entonces, la Asamblea debe de exigir un nuevo listado del Consejo Nacional de la Judicatura y la realización de unas nuevas elecciones en tiempo y con la participación necesaria de las diversas asociaciones de El Salvador para que el gremio de abogados, que son 40,000 personas, tenga alguna motivación real ahora que pretendemos tener una asamblea mucho más representativa de los intereses nacionales de las que ha habido en el pasado, tenga el entusiasmo de participar en ese evento electoral. Esto es muy importante y es vital para la credibilidad de cambio en el sistema judicial. No, y aquí en el país está dando una cosa que gente que uno respeta, yo he respetado antes como abogado, y cuando ya platica usted con ellos se ve que andan más perdidos que un chucho en procesión. Digo yo, bueno, le dije yo, vos lo haces o tenés agenda o lo estás haciendo maliciosamente o cómo. Porque la verdad le digo, lo que tú estás diciendo no es cierto, por esto, y se lo plantea. Entonces, abogados muy reconocidos. Entonces, y resulta que ellos insisten en eso como que están, su mente como que ya se les maleó, como que ya, ¿En como qué que le ya insisten? están. ¿En qué le insisten? No, insisten en que es ilegal lo que se hizo con el nombramiento de los 5 magistrados a la Sala Constitucional, de la destitución. Mire, a eso le falta... Y a eso, y después de eso tocamos en la parte, lo que usted está tocando, el nombramiento de cómo se tiene que hacer, el debido proceso, y le dije yo, nunca lo he respetado. No. Fíjese que en la lista de los 30 que han ido siempre, yo iba antes a votar para los abogados para que queríamos que nos representaran antes. Ya no voy, porque es de choto. Los que ganaban en primer lugar no iban, pero no los metían ni en la lista. Y si los metían en la lista, no los tomaban en cuenta en la Asamblea Legislativa. El colmo fue la elección de personas que ni siquiera eran candidatas y las eligieron en casa presidencial personas que ni eran funcionarios. Rodolfo González, Belermino, Jaime, etcétera. Entonces, pero aquí no pasa nada, ¿verdad? Es una frase muy estilizada. ¿Y qué pasa? No pasa nada, no pasa nada. Pero hoy sí va a estar pasando, y es lo más importante. Mire, yo espero que, por ejemplo, este nombramiento que se ha hecho de urgencia tenga la esencia de la temporalidad, porque si no, estamos cometiendo el error de señalar de dedo quién va a ser, va a ser fulano. Aquí no ha habido una valoración. La Asamblea eso no lo ha hecho. Si es que el hecho de que estemos en una posición de esperanza, producto de lo que vemos a nivel internacional, como es ese apoyo al concepto de un gobierno
preocupado por los intereses generales, con un cambio obvio, Sí. que se ha manifestado precisamente la solidaridad de otros hermanos, porque aquí las fronteras han definido quién es su amigo y quién es su enemigo, cuando pertenecemos a una misma raza hispana, ¿verdad? Claro. Y que además nos preciamos de decir los hermanos guatemaltecos, los hermanos, Yeah. pero eso me recuerda también que Caín y Abel eran hermanos, ¿verdad? Claro. Entonces no vaya a ser esos los conceptos que de quienes pronuncian esas frases se estén refiriendo, y no a la fraternidad real, que es la que se ha manifestado como un muestreo de que el que tiene poco, si tiene corazón, puede arrancar de ese poco un algo para sus semejantes. Y esto ha pegado en Guatemala, en Costa Rica y en Honduras, Claro. al punto de que se ha generado una serie de líneas de acción bajo el mismo título que está predominando aquí, ¿verdad? Pues sí, es que la solidaridad tiene que ser la base de una integración real de Centroamérica, por ejemplo. ¿Cómo vamos a hablar de integración centroamericana si no somos solidarios con nuestros hermanos, pues, por ejemplo? Y nosotros aquí estamos dando una muestra que el país más pequeño de América está siendo solidario con sus hermanos, ¿no? Guatemala 7 veces más grande que El Salvador, Honduras 8 veces, en fin, territorialmente, pero Sí. ahí el concepto de ser humano nos viene a ubicar a nosotros en primera línea. ¿Gracias a quién? A las buenas decisiones del presidente Bukele, que dijo no, vale más la solidaridad que 35,000 vacunas que les mandó a Honduras, Claro. vale más la solidaridad con los ticos que los que les voy a mandar, con los guatemaltecos igual. Entonces, los pueblos están comprendiendo eso. Sí. Y ahí va a caminar la verdadera integración centroamericana, bajo un concepto de solidaridad, no bajo conceptos empíricos ni conceptos técnicos, entre comillas, que se han querido imponer a través de instituciones.